Y si te dejara los posibles motivos tras la extraña desaparición de Uraume en su enfrentamiento contra Hakari, o qué tal si te revelara cómo funciona realmente la expansión de dominio de Yuji. ¿Realmente es peligrosa o si es bastante inofensiva como parece? Pues en este video vamos a responder a 10 de los mayores misterios que quedaron sin resolver con el apresurado final del manga de Jujutsu Kaisen. Uno de estas grandes dudas hace referencia precisamente al final de la batalla, y es que muchos queremos saber cuál era la relación de Sukuna y Uraume, pero específicamente a descubrir por qué Uraume se desvaneció frente a Hakari cuando el rey fue derrotado. Uraume siempre fue un leal seguidor de Sukuna, dispuesto a correr riesgos enormes en su nombre. En el arco de Shibuya, trabajó encubierto para lograr que Sukuna reencarnara, e incluso llegó a preparar un baño de maldiciones comprimidas y tensas para ayudarlo a tomar absoluto control del cuerpo de Megumi Fushiguro. Pero ¿qué impulsaba esta lealtad tan absoluta? ¿Por qué alguien como Uraume decidió permanecer por siempre a su lado? Querer explorar el pasado de Uraume podría aclarar sus verdaderos motivos y revelarnos cómo es que estableció esta relación de maestro-alumno con Sukuna. Sin embargo, la información sobre sus orígenes es muy escasa, su edad fue algo desconocido, y de su género solamente sabemos que en esta época decidió reencarnar en el cuerpo de una mujer, pero su verdadero cuerpo de la era Heian era masculino. Y eso precisamente es lo que plantea otra pregunta crucial. ¿Por qué Sukuna no decidió tomar la vida de Uraume en la era Heian como lo hizo con Yorozu y otros tantos hechiceros? Pues existen demasiadas teorías en el mundo del internet acerca de esto, pero quizás la opción más real la encontremos en el fanbook de datos de Jujutsu Kaisen. En este se menciona que Sukuna es un gran entusiasta de la comida, especialmente de la carne humana, y curiosamente, Uraume fue un hechicero de la era Heian que destacó por su habilidad culinaria para preparar platillos a base de carne humana. Entonces Uraume, al ser el único capaz de preparar esos banquetes, parece que se volvió indispensable para él, y esto justificaría en parte su supervivencia, ya que Sukuna no eliminaría a quien le prepara sus platillos favoritos. Pero ¿por qué Uraume no apareció antes en la historia? Pues es muy probable que su momento fuera cuidadosamente calculado, ya que Uraume entró en escena justo antes de que comenzaran los Juegos del Sacrificio, colaborando con Kenyaku para preparar el ritual que liberaría a Sukuna. Mientras Sukuna estaba atrapada en el cuerpo de Yuji, Uraume no tenía un papel activo que cumplir, pero una vez que Sukuna recuperó el control, Uraume volvió a su lado sin dudarlo. No obstante, cuando Sukuna encontró la derrota a manos de Yuji Itadori, Uraume desapareció de forma completamente enigmática. Así de la nada, en plena batalla contra Hakari, su cuerpo se deshizo en polvo, lo cual plantea una gran interrogante sobre su conexión con Sukuna. Una teoría señala que Uraume tenía un voto vinculante con él y su existencia estaba directamente ligada a la del rey. Entonces, cuando este fue derrotado, el propósito de Uraume se cumplió y así desapareció, terminando este posible contrato anteriormente acordado. Este resultado fue algo decepcionante, ya que la pelea con Hakari apuntaba a ser bastante intensa y terminó de forma abrupta. Pero una cosa sí es segura: Uraume eligió desaparecer al mismo tiempo que su maestro, mostrando una devoción absoluta, casi como un compromiso de nivel samurái, entregando su vida completamente al rey de las maldiciones. Toda esta falta de información acerca de la era Heian nos lleva a la siguiente duda. ¿Cuál es el origen de Sukuna? Pero específicamente hablando, ¿qué sucedió para que éste dejara de lado su humanidad y se convirtiera en un ente de 2 bocas, 4 ojos y 4 manos? Para responder esto podríamos tomar como referencia el caso de Yuta maldiciendo a Rika en Jujutsu Kaisen 0, ya que este caso nos muestra que es posible que un humano se convierta en maldición debido a un vínculo emocional poderoso. Pero en el caso de Sukuna surge una pregunta aún más intrigante. ¿Acaso él consiguió esa transformación maldita mientras estaba con vida? Y de ser así, ¿quién o qué podría haber tenido la capacidad de transformar a alguien tan formidable en una maldición si no fue él mismo? Y todavía aún más importante, ¿por qué esa apariencia tan peculiar?
En el capítulo 238 se explica que estos atributos no son meramente estéticos, ya que cada par de brazos y boca cumplen una función particular, donde un par entona cánticos y el otro maneja herramientas malditas en el combate. También sabemos que las maldiciones nacen de la energía negativa generada por los miedos de la humanidad. Hanami, por ejemplo, se originó del temor humano hacia la naturaleza y sus desastres. Mahito, por otro lado, del miedo al propio del ser humano. Así que en el caso de Sukuna, es posible que su transformación en un usuario maldito con la apariencia de una maldición haya sido impulsada por el terror que él mismo provocaba con su ansia de destruir a quien se le impusiera, aumentando su poder con cada enfrentamiento. Esto también debió haberse complementado de alguna manera con el hecho de devorar a su hermano gemelo en el vientre de su madre. La absorción de su hermano en el vientre se vincula al concepto de compartir el alma misma, sugiriendo que Sukuna creía que esta fusión fortalecería su propio poder, y existe la pequeña posibilidad de que su transformación también tenga relación con este suceso. Ahora, cambiando de tema a cuestiones más personales, tenemos que descubrir cuál es el paradero de la madre de Nobara y por qué Satoru Gojo dejó una carta acerca de ella. La única mención de la madre de Nobara aparece en el capítulo 268, cuando Gojo le dejó una carta sobre su paradero. Curiosamente, Nobara no muestra ningún interés en averiguarlo, así que para tratar de descubrir más, debemos recopilar información para esta investigación. Empecemos con la infancia de Nobara. Este es un buen punto de partida para entender más sobre su madre. En el flashback de su infancia, es importante mencionar que ni siquiera se muestra la casa de Nobara, y mucho menos hay referencias a su madre, casi como si esta no existiera. La segunda pista proviene de su abuela, ya que el libro de datos de Jujutsu Kaisen señala que la abuela de Nobara era una hechicera poderosa con habilidades similares a las de su nieta. Fue ella quien le enseñó a Nobara la poderosa técnica de resonancia y le animó a ingresar a la prestigiosa escuela de hechicería en Tokio. A pesar de este vínculo tan cercano entre Nobara y su abuela, la figura materna nunca es mencionada. Esto plantea una interrogante: ¿cómo es que Gojo pudo averiguar dónde se encontraba su madre? Y aún más importante, ¿quién es realmente esta mujer? El hecho de que Satoru Gojo le diera una mención especial sugiere que la madre de Nobara podría ser más relevante de lo que parece, sobre todo considerando la reacción fría de Nobara al recibir la información. Quizás este pequeño detalle signifique algo mayor, dado que tanto Nobara como su abuela dominan la técnica de resonancia. Es posible que la madre de Nobara también sea una hechicera poderosa y conocida con habilidades similares. Tal vez se ha mantenido en las sombras, protegiendo a su familia de posibles amenazas mientras cumple misiones importantes alrededor del mundo. Esta posibilidad sugiere que la madre de Nobara podría estar profundamente involucrada en la sociedad del Jujutsu, e incluso ocupar una posición de alto rango, lo cual explicaría su ausencia y el interés de Gojo en su paradero. Hablando de padres de familia ausentes, otro caso que se mostró parcialmente y dejó bastantes dudas argumentales es la historia tras la ausencia de los padres de Yuji y su destino, es decir, ¿qué pasó con ambos? ¿Alguno sigue vivo? Incluso hoy en día apenas se ha revelado información sobre ellos y solamente aparecen brevemente en unos pocos paneles del manga. Sin embargo, esos detalles mínimos podrían ser clave para poder entender su verdadera historia. En el capítulo 143 vemos a Jin Itadori, el padre de Yuji, sosteniendo al pequeño Yuji en brazos, mientras Kaori, la madre, aparece con marcas en su cabeza. Esta imagen parece inocente, pero en realidad esconde una verdad inquietante. Las marcas en la cabeza de Kaori sugieren que Kenyaku ya había tomado posesión de su cuerpo en esos instantes. Un detalle importante es que el abuelo de Yuji en este mismo capítulo menciona a Jin que deje a Kaori, lo que sugiere que ella sabía algo sobre la verdadera naturaleza de ella, o mejor dicho, ya sabía de Kenyaku en el cuerpo de Kaori. Esta advertencia abre interrogantes sobre cuánta información tenía el abuelo y si intentó proteger a Yuji de su propio origen. Además, en el capítulo 160 se revela que Kenyaku tenía grandes planes para Yuji, convertirlo en el receptáculo perfecto para Sukuna. Como sabemos, esto confirmó que su nacimiento no fue una coincidencia, sino una estrategia calculada por Kenyaku.
Pero entonces, ¿acaso Jin fue manipulado desde el inicio? ¿O acaso estuvo involucrado y conocía los planes de Kenyaku? Con esta perspectiva, las palabras del abuelo de Yuji en el primer capítulo cobran un significado especial. Quizás intentaba advertirle o prepararlo para una verdad que él mismo consideraba peligrosa. Es evidente que Yuji no conoció a sus padres, y su reacción fría hacia ellos podría reflejar la indiferencia por una familia que nunca estuvo en su vida. Sin embargo, aunque ahora sabemos que Kaori dejó de existir como tal cuando Kenyaku tomó su cuerpo, el destino de Jin sigue siendo incierto. No hay pistas sobre si Jin escapó de alguna manera de la influencia de Kenyaku, o si este sucumbió a sus planes. Quizás murió poco después, o tal vez aún está vivo, escondido sabiendo que su hijo está ligado a eventos mucho más grandes que él mismo. Este misterio familiar también añade una capa de complejidad al pasado de Yuji. La pregunta de dónde podría estar Jin, si escapó, murió o simplemente desapareció, sigue sin respuesta, pero algo es bastante claro. El abuelo de Yuji probablemente sabía más de lo que le contó, y su intento de advertirle en sus últimos momentos sugiere una conexión profunda entre el pasado de Yuji y el oscuro mundo de las maldiciones. Ya que estamos hablando de las incógnitas en las historias de Yuji y Nobara, es el turno de Megumi, ya que muchas personas tienen la duda de saber si él, al igual que Yuji, puede usar las técnicas de Sukuna, o si éstas se quedaron grabadas en su cuerpo, y la respuesta rápida es que no. La razón principal por la que Megumi no puede heredar ni manifestar las técnicas de Sukuna radica en la naturaleza de su conexión con él. A diferencia de Yuji, quien fue diseñado desde el principio para ser el recipiente perfecto de Sukuna, Megumi fue un huésped accidental, utilizando únicamente su cuerpo como medio temporal. Esto establece una diferencia clave. Mientras Yuji tenía en su cuerpo una huella de Sukuna que permitía una conexión estable con sus técnicas malditas, Megumi solamente soportó el control de Sukuna a través de fuerza bruta y manipulación, sin alcanzar una integración real. Para Yuji, su conexión con Sukuna se basa en una integración desde su nacimiento, donde los factores hereditarios manipulados por Kenyaku hicieron que su cuerpo estuviera en sintonía con la energía maldita y las habilidades de Sukuna. Este vínculo premeditado permitió que, al consumir los dedos, Yuji creara una especie de resonancia que le daba acceso parcial a algunas técnicas de Sukuna. En cambio, Megumi no tuvo este vínculo fundamental. Sukuna simplemente utilizó su cuerpo como herramienta, imponiendo su técnica de forma superficial y sin crear una conexión duradera o inherente. Además, el cuerpo de Megumi no desarrolló tolerancia ni afinidad con la energía maldita de Sukuna. Esto es relevante porque la técnica maldita de cada hechicero está fuertemente influenciada por sus propias experiencias, recuerdos y emociones. El hecho de que Sukuna forzara su presencia en Megumi sin que hubiera una predisposición genética o una afinidad innata significa que Megumi no puede replicar sus habilidades. Incluso cuando Sukuna lo controló, fue evidente que Megumi no podía soportar la extensión total de su poder, y el cuerpo comenzó a mostrar límites, como se vio en varios enfrentamientos. En resumen, mientras que Yuji fue moldeado desde su origen para ser compatible con Sukuna, Megumi fue solamente una herramienta temporal, sin la afinidad ni el vínculo energético que permitirían que las técnicas de Sukuna quedaran impresas en él. Aprovechando que hablamos de Megumi, continuemos con el misterio número 6, y es que después de la derrota de Sukuna, los juegos del sacrificio continúan activos. Aún existen varios jugadores vivos y las barreras en Japón siguen en pie. Además, con las últimas palabras de Kenyaku, se supone que Megumi Fushiguro es el único que podría activar la asimilación de Tengen y terminar con esto. Así que para tratar de entender lo que sucederá tras la caída de Sukuna, primero hay que analizar la brutalidad y el verdadero propósito de los juegos del sacrificio. Los juegos malditos son en realidad un ritual de fusión diseñado para acumular energía maldita a través de las emociones negativas provocadas por la violencia, la traición y los eventos oscuros. Esta atmósfera de caos fue el entorno perfecto para alimentar el plan de Kenyaku, ya que las reglas del juego enfatizan la muerte y la destrucción, haciendo casi imposible que los jugadores eviten las confrontaciones letales. Sin embargo, hechiceros como Megumi y Yuji lograron encontrar algunas lagunas en el sistema, usando su ingenio para intentar aliviar un poco la crueldad del juego. Ahora,
Tras la derrota de Sukuna, el futuro del juego y todos los involucrados aún es incierto. La regla número 14 indica que los juegos de selección terminarán si todos los jugadores, excepto Fushiguro y aquellos seleccionados por el juego, han muerto, pero esto abre la posibilidad de que los hechiceros restantes tomen el control, logrando de alguna manera neutralizar la maldición que aún dirige el ritual. Existe una teoría que sugiere que algunos sobrevivientes también alcanzaron los 100 puntos y añadieron nuevas reglas y vacíos legales, cambiando o complicando aún más la conclusión de los juegos. Por lo tanto, aunque Kenjaku ya no esté y Sukuna fue derrotado, el resultado de los juegos de selección no fue resuelto, dejando abierta la posibilidad de que nuevos misterios y conflictos emerjan dentro del mundo de los hechiceros. Ya que estamos hablando de Kenjaku y todo el caos que provocó, tenemos otra laguna de información, ya que nunca supimos nada acerca del cuerpo original y el verdadero origen de este mismo. Hoy en día, este es uno de los enigmas más oscuros del mundo de Jujutsu Kaisen. Desde hace 1000 años, Kenjaku ha trasplantado su cerebro a diversos humanos para controlarlos, moviéndose entre linajes y eras con fines desconocidos, lo cual plantea la gran incógnita. ¿Qué ocurrió con su cuerpo original? ¿Alguna vez fue un humano? ¿Acaso siempre ha sido una entidad maldita nacida de alguna emoción negativa? Y aún más intrigante, ¿qué clase de emoción lo llevó a convertirse en el ser retorcido que es hoy? Ni siquiera conocemos su género original, lo cual deja en el aire una cantidad sorprendente de preguntas sobre su verdadera naturaleza y propósito. La información sobre el pasado de Kenjaku y en particular sobre su cuerpo original es escasa. No hay paneles, ni flashbacks, ni recuerdos que revelen detalles de su antigua apariencia o historia. Pero la pregunta esencial que surge aquí es, ¿Kenjaku fue en su origen un humano que llegó a convertirse en maldición? ¿O ha sido siempre una maldición con la capacidad de utilizar cuerpos humanos? De acuerdo con el libro oficial de datos, Kenjaku fue alguna vez un hechicero humano. Esto sugiere que, como otros espíritus malditos humanos, debió haber pasado por algún evento extremo o alguna emoción negativa que lo condujo a su estado actual. Algunas teorías sugieren que Kenjaku simplemente podría ser amante del caos y la destrucción masiva, lo que encajaría con su obsesión por sembrar discordia y manipular el mundo de Jujutsu para sus propios fines. Sus planes de la fusión a través de los juegos del sacrificio, diseñados para maximizar el sufrimiento y la energía maldita, parecen alinearse perfectamente con esta motivación. Así que la verdadera respuesta al misterio de Kenjaku seguirá siendo desconocida. Otra pregunta que muchas personas tuvieron con el final del manga hace referencia al hecho de que Satoru Gojo no tuviera un funeral y solamente se nos mostrara su tumba así. Y bueno, es una pregunta válida, pero seamos honestos, ¿por qué Satoru Gojo debería tener un funeral cuando otros no lo tuvieron? Está muy claro que Satoru era alguien especial y que hizo bastante por el mundo de la hechicería, pero si ningún otro hechicero como Nanami o Haibara tuvo una despedida así, ¿por qué Satoru Gojo sería la excepción? Pareciera que aparte de quererle darle méritos por su batalla contra Sukuna, no hay algún otro motivo para hacerlo. Ahora que si le queremos buscar alguna justificación haciendo teorías con referencia al manga, podríamos decir que este sentimiento choca con la filosofía fundamental de Jujutsu Kaisen y esta diferencia se exploró claramente en el arco de Shibuya, cuando Todo ayudó a Yuji a escapar de la desesperación. En el mundo de los hechiceros de Jujutsu, el riesgo de la muerte es algo que todos aceptan desde el principio. Es un costo inherente a la profesión. Buscarle sentido a la muerte o tratar de encontrar propósito en la pérdida puede llegar a distorsionar los recuerdos de aquellos que cayeron en el camino. Por eso los hechiceros rara vez lloran o celebran funerales, ya que consideran que el duelo público podría ser una falta de respeto hacia quienes dieron su vida en batalla. Así que, en otras palabras, la mejor manera de honrar la vida de Gojo no sería llorar por él, sino continuar su legado al seguir el camino que él trazó y cumplir las expectativas que tenía para las nuevas generaciones. Por cierto, antes de continuar, ya sabes que es muy importante que le des apoyo a este video y a este canal. Tú ya sabes cómo. Ya casi llegando al final de este video, analicemos el misterio más enorme e intrigante a mi consideración, el cual está directamente relacionado con nuestro gallo Yuji Tadori, especialmente con su extraña expansión de dominio.
Creo que está claro que esto es algo que absolutamente todos o la mayoría de los fans queremos saber, ya que por algún motivo las expectativas era ver algo similar, pero al mismo tiempo opuesto al santuario malévolo de Sukuna. Así que comencemos. La expansión de dominio de Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen sin duda fue una de las revelaciones más esperadas en el manga, especialmente hacia los últimos capítulos. Sin embargo, su funcionamiento exacto aún permanece en gran parte sin explorar. Cuando Yuji finalmente activa su dominio, logra encapsular a Sukuna, quien en ese momento controla el cuerpo de Megumi. Este momento marca un punto crítico en la batalla, ya que la expansión parece darle a Yuji un aumento significativo en sus habilidades, especialmente en términos de fuerza y la capacidad de utilizar los ataques de desmantelar, una técnica que generalmente está asociada a Sukuna. Este dominio no tiene un nombre definido y también se presenta de manera incompleta como el dominio de Megumi. Esta falta de refinamiento puede hacer que su dominio no sea tan poderoso como el de otros personajes. Aunque no se han revelado muchos detalles de sus efectos exactos, Yuji muestra una gran confianza en poder detener a Sukuna dentro de este espacio y utiliza la oportunidad para intentar cortar la conexión entre Sukuna y el cuerpo de Megumi. La narrativa sugiere que Yuji puede haber adaptado las técnicas de Sukuna dentro de su dominio, aunque esto queda en parte abierto a la interpretación. Este aspecto misterioso y la falta de explicación concreta sobre cómo opera su dominio ha generado especulación entre los fans y parece que Gege Akutami ha optado por dejar algunos elementos a la imaginación, quizás para darle más protagonismo al sacrificio personal y motivación de Yuji en la historia. Ya para concluir, el misterio número 10 de este video de nuevo es confirmar si Megumi aún puede invocar a Majoraga. Al menos de manera oficial Gege nos debería aclarar esto, ya que en teoría Megumi Fushiguro no podría volver a usar al General Divino después de los eventos finales de Jujutsu Kaisen. Majoraga, el Shikigami más poderoso de la técnica de las 10 sombras, fue exorcizado de forma definitiva durante la batalla entre Satoru Gojo y Sukuna. Este exorcismo implica la destrucción tanto de su cuerpo como la de su rueda, un componente esencial para su invocación y regeneración. La naturaleza de los 10 Shikigamis en la técnica de las 10 sombras hace que una vez exorcizados o destruidos en combate no puedan revivir o reutilizarse, ni siquiera por su usuario original. Esta limitación se ha mostrado antes, como con el caso de los perros divinos, uno de los Shikigamis previos de Megumi que fue eliminado de manera permanente tras ser destruido. En ese contexto, parece que Majoraga ha sido borrado permanentemente del arsenal de Megumi, incluso si él lograra recuperar el control sobre su técnica. Sin embargo, tomando en cuenta las mismas características de la técnica de las 10 sombras, se tiene entendido que una vez que un Shikigami es derrotado, las habilidades de ese Shikigami pueden ser transferidas a otro, dando creación a una nueva sombra con las mismas habilidades que el anterior. Como ejemplo de esto son los perros de Jade. Cuando el perro blanco fue eliminado, Fushiguro fusionó sus habilidades con el perro negro, dando paso a una nueva sombra. Esto se debe a que el usuario forma el Shikigami a partir de su propia energía maldita, y con una determinada imagen deseada puede utilizar sus mismas habilidades en otro. Así que sí existe la posibilidad de que Megumi cree un nuevo Shikigami con las mismas habilidades de Majoraga. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Como siempre, no olvides dejar tu buen like, comentar y suscribirte. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.